Vamos a plantear cómo sería una de las sesiones de itinerarios de aprendizaje activo y para ello vamos a analizar punto por punto una sesión de las que hemos comentado anteriormente que comienza con un inicio, hay una fase de trabajo autónomo por parte del alumnado y acaba en un checkpoint o punto de control en el que el profesor comprueba que el aprendizaje ha sido desarrollado de forma correcta y permite que el alumno siga trabajando en la siguiente sesión. Y para ello vamos a centrarnos en esta parte de aquí, en la del trabajo autónomo y en cómo podremos desarrollarla de forma adecuada. Para ello vamos a plantear una serie de claves, de objetivos fundamentales, de manera que este trabajo autónomo se pueda desarrollar y que empiezan con un planteamiento de unos objetivos claros, siguen con aportar una fuente de información clara y concisa para que el alumno pueda trabajar, continúan con un formato de actividades autocorregibles que permitan practicar sobre esa fuente de información, pero que no requieran del trabajo directo del profesor, de la supervisión directa del docente, y que continúan con este checkpoint que es el lugar de control del docente, y que cuando han acabado pues vuelve a comenzar un nuevo ciclo. Vamos a analizar estas fases una por una. Empezamos con los objetivos, que como ya hemos dicho anteriormente, tienen que ser claros y concisos. Este tipo de objetivos como los que se añaden en las programaciones docentes, como conocer las características de los planetas, aprender la posición de la Tierra en el sistema solar, etc., no son válidas para este tipo de trabajo. El alumnado, cuando va a trabajar de forma autónoma, lo que queremos es que tenga clarísimo qué es lo que se espera de él durante esa sesión, por lo que propongo que los objetivos sean más parecidos a este estilo. Haz una portada del tema en tu portafolio digital. Escribe el título del tema y la fecha en el cuaderno. Completa los retos 1, 2 y 3 en tu cuaderno. Haz el reto final y enséñalo a tu profesor. Cosas muy claras que tienen que ser accesibles, más allá de que yo os los diga al principio de la clase, tienen que ser públicos y accesibles, ya sea porque estén apuntados en la pizarra, porque los tengan a su disposición en una página web, porque estén en el mismo itinerario. De la manera que sea, estos objetivos tienen que ser claros, concisos y continuamente accesibles porque, como todos sabemos, algunos de nuestros alumnos tienden a despistarse y olvidarse de estas cosas continuamente, así que tienen que tenerlos siempre claros y accesibles. Una vez que tienen claros estos objetivos, el siguiente punto sería proporcionar a los alumnos una fuente de información, un lugar del que ellos van a adquirir este conocimiento, este nuevo conocimiento que van a aprender durante la unidad didáctica. Para ello, pues, lo más fácil es coger la programación, decidir alguno de los estándares de aprendizaje que vamos a trabajar y proporcionar una fuente de información, y que puede ser muy variada, pero sobre todo tiene que ser fácil de consultar y almacenar. Si estamos haciendo un itinerario de aprendizaje como este, pues podemos proporcionar un papel, un folio, pero si disponemos de esta posibilidad, es mucho más recomendable proporcionar un recurso digital. En este caso hay varias maneras. Puede ser un vídeo, como el que estáis viendo ahora mismo, en el que proporciona información, puede ser referencia a una página del libro, puede ser un mapa mental, no lo sé. Habría que buscar la manera más adecuada de expresar el conocimiento que queremos que adquieran, dependiendo de los recursos que tenemos. Como digo, si disponemos de ordenadores o tablets o accesos a dispositivos, puede que la mejor manera sea a través de vídeos como este. Si no, pues puede ser también a través del libro de texto o cualquier otra manera que sea adecuada. Una opción muy interesante es que la fuente de información sea multiformato, porque como lo que estamos proponiendo es un trabajo autónomo, tenemos que tener en cuenta que los alumnos tienen distintas estrategias de aprendizaje. A unos se les da mejor aprender pues cuando escuchan o cuando ven gente explicándoselo, pero otros aprenden mucho mejor leyendo textos. Por lo que si disponemos de la opción, o podríamos o bien alternarlo o bien duplicar nuestras fuentes de información, o por ejemplo, refiriéndonos, puedes ver este vídeo o puedes leer la misma información en tal página del libro. Ese sería el escenario ideal. La aplicación que estoy utilizando para hacer estos vídeos y sobre la que profundizaremos más adelante es Screencast o Matic, que aquí la dejo, pero como digo, trabajaremos más en profundidad más adelante. Y cuando uno utiliza estas aplicaciones de captura de vídeo, como este que estoy utilizando yo ahora, pues se plantea dos cosas. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues como estoy haciendo yo ahora. Preparo una presentación y hago una narración sobre ella. Pues esta sería una de las maneras. Otra, que lo hacen un montón de profesores también, es utilizarlo como si fuese una especie de pizarra. Para ello puedo utilizar una aplicación como Liveboard que transforma mi pantalla en una pizarra y yo voy escribiendo mis cosas, mi clase, mis problemas de matemáticas, etcétera, y los voy grabando para que el alumno tenga esa fuente de información que puede consultar. Pero como digo, no nos preocupemos por esto de momento, porque luego va a haber una fuente de información, otro módulo parecido a este en el que nos centraremos en esta tarea. Una vez que el alumno ya ha accedido a esa fuente de información, realiza un bloque de actividades autocorregibles.
Estas actividades pues tienen que indicar, como digo, tienen que indicar al alumno el orden en el que hacerlas. Eso es fundamental, que sepan qué orden tienen. Primero esta, luego la otra, luego la siguiente. Es una secuencia, no pueden elegir en orden en el que las hacen. Y lo que es muy importante, tienen que indicar al alumno cuando están bien hechas. De hecho, la aplicación que vamos a utilizar, que es Dectoys, dispone de estas dos opciones que son requisitos fundamentales. Y además te permiten, de hecho, bloquearlo. En plan de que si no has acabado o no has hecho bien la tarea, como yo creo que tienes que hacerla, pues no puedes continuar. Y eso es una formato ideal que tenemos que decidir si utilizamos o no. Puede que en ocasiones nos interese dejarles que se equivoquen, pero en otras ocasiones no nos podemos negar a eso y exigir que esté bien hecho para que continúen avanzando. Y por último vamos a hablar de la fase de los puntos de control o los checkpoints, que obligatoriamente tienen que acabar con una contraseña, que nos va a permitir que cuando el alumno haya acabado esto no pueda avanzar sin enseñárselo al profesor. En este caso, cuando ellos acaban la tarea que se le pide en el punto de control, me lo enseñan, les proporciono la contraseña y pueden seguir adelante. Si no me enseñan esta tarea del checkpoint, no pueden continuar. Hasta aquí, en esta parte no hay trabajo autónomo. Bueno, existe un trabajo autónomo, ellos trabajan, pero para llegar a finalizar ese trabajo autónomo tienen que pasar por el docente. Y esta parte es fundamental, ya que si no le creamos checkpoints como estos, los alumnos tienden a dispersarse. Esto viene de la experiencia, y cuando pones itinerarios de aprendizaje y no tienen checkpoints, los alumnos sencillamente cuando llegan a algo que no saben, pues siguen adelante, se hacen un poco los locos y llegan al final, se desarrollan todo el itinerario, dejándose las partes más complicadas pues para otro momento o sin hacerlo nunca. Así que los checkpoints son fundamentales para parar, que nos enseñen cómo llevan, el profesor puede comprobar si lo han aprendido o no, mandarles atrás, volver hacia adelante, etcétera, y cuando estamos satisfechos le damos su contraseña para que sigan avanzando. Estas actividades de checkpoint, a diferencia de las anteriores, que son pues eso, único flecha, rellenar cosas que sean fácilmente autorrealizables, pues implican algún tipo de reflexión y, pues si es posible, es ideal hacerlo en un formato de portafolio digital. Hay un montón de actividades que se pueden utilizar para este tipo de actividades de punto de control y podemos aprovechar incluso para incentivar las competencias digitales que también forman parte de las programaciones docentes. Algunas de las posibilidades pues serían que nos hagan un mapa mental con Go con QR, que hagan un vídeo sencillito, un pequeño documental con 4 o 5 imágenes y algunos textos en WeVideo, que hagan una presentación interactiva con Genially, que hagan una animación con Powtoon, que hagan un cuestionario con Quizlet para que se lo pasen a sus compañeros, o incluso que hagan un documento de Google Drive o una presentación de Google Drive en la que presentar un trabajo. Estas aplicaciones, todas las que he presentado aquí, son bastante sencillas de utilizar y de aprender por uno mismo. Los alumnos deberían afrontar con posibilidades la opción de hacer estas actividades con estas aplicaciones sin necesidad de que haya un profesor instruyéndoles. Pero por si acaso, y para que vayan cogiendo confianza con estas competencias, suele ser buena idea poner 2 checkpoints. Uno fácil en el que únicamente se pide la parte de reflexión y no se exige la competencia digital, y uno difícil en el que esa reflexión viene implícita en alguna actividad en el que se incentiva esta competencia digital. De esa manera que el alumno pueda elegir la parte del conocimiento, que es la obligatoria de la asignatura, la tiene que hacer sí o sí. La parte de la competencia digital es optativa dependiendo de sus capacidades, competencias o incluso de las energías con las que cuenta ese día. Queda en nuestra mano decidir si vamos a valorar más o menos que lo hayan hecho de una manera u otra. Yo por mi parte no premio más, con más nota, a los alumnos que lo hacen de esta manera, que lo hacen de una manera o la otra, únicamente les doy algún tipo de recompensa de forma de puntos, etcétera, en formatos de gamificación que no tienen influencia en la nota final. Elegir el modo normal no te baja la nota en ningún caso. Si lo haces el modo avanzado, el modo difícil con competencia digital, pues recibes alguna pequeña recompensa adicional. Si alguien tiene dudas sobre cómo utilizar estos materiales, también podéis utilizar las fichas de trabajo de aprendizaje autónomo que hay en esta página web, www.metodopractic.com, donde hay un montón de fichas. De hecho, todas estas de aquí pues están representadas con fichas de trabajo autónomo que podéis aprender, se pueden utilizar para aprender uno mismo cómo funcionan esas herramientas o incluso para remitirse a los alumnos. Que yo no sepa cómo se hace un vídeo con WeVideo, le mando que me haga un vídeo y le doy la ficha de método Practic correspondiente y valoro si el documental está bien o mal dependiendo de mis condiciones, sin que sea necesario que yo tenga que saber necesariamente cómo funciona esa herramienta.
Y este sería todo el proceso completo de trabajo autónomo que hemos visto y que pasaremos a analizar punto por punto en los siguientes bloques de contenidos.